Buen día, jóvenes. Hola, buen día. Bueno, vamos a iniciar la clase. em, Comenzando con el capítulo 1, que es una introducción a las probabilidades, ¿ya? Em, ya la anterior clase, para aquellos estudiantes que quizás no estaban, no se conectaron, habíamos indicado el contenido de la asignatura, es decir, qué temas vamos a ver, qué capítulos vamos a ver en este semestre. También se ha indicado de qué capítulos se van a dar los parciales, es decir, los exámenes. Tal vez adelantando un poco esta parte, pero ya quedando con ustedes para que llegado el momento del examen no haya alguna observación o algún reclamo, ¿no? Eh, También se ha visto algo de bibliografía, ¿no? Alguna información sobre algún libro que podrían, si desean consultar, adquirir, lo pueden hacer, o de lo contrario, pues les decía, podrían solamente basarse en internet, ¿no? Que tenemos ahí bastantes páginas de internet donde van a poder encontrar la información sobre el capítulo o los capítulos que vamos a ver en la asignatura, ¿no? También habíamos comentado sobre la parte de la evaluación, indicándoles que esto queda un poquito pendiente, ¿no? Debido a que estamos esperando algún comunicado de las autoridades para que nos puedan explicar o nos puedan dar algunos parámetros sobre la evaluación. Pero sin embargo, en, en la asignatura se va a valorar la participación que ustedes vayan a tener, ¿no? Es decir, eh, cuando ya comencemos con la clase, en algún momento se va a proporcionar algún ejercicio donde se va a indicar de que ese ejercicio va a tener un valor en la participación, ¿no? Entonces, algunos de ustedes que ya se ubique
en la resolución del mismo, participará, ¿no? Encenderá su micrófono y participará indicando cómo voy a resolver el ejercicio y llegando al resultado final. Entonces, esa participación se va a tomar en cuenta, ¿no? Va a tener un puntaje respectivo para cada parcial, ¿no? Se va a hacer eso, tanto para el primer como para el segundo parcial, ¿ya? Entonces, por favor, se les sugiere que tengan a mano su calculador, ¿no? Vayan eh, tomando en cuenta el uso de su calculadora para poder, de esa manera, poder resolver los ejercicios que vamos a estar haciendo aquí en la clase, ¿no? Y de esa manera vamos a ir, les decía, considerando la participación de ustedes, ¿no? Eh, Haciendo, obviamente, respetando lo que nos dijo las autoridades, ¿no? En relación a la interacción y participación. Bueno, ya, ya tenemos varios de los compañeros que están conectados, entonces comenzamos con el primer capítulo, les decía, que es una introducción a las probabilidades. Parte de este capítulo lo hemos visto el anterior semestre y vamos a nuevamente hacer como un repaso, si quieren, para luego completar, ¿no? Terminar con el capítulo de probabilidades. Y por esa razón comenzamos eh, dando un concepto de lo que son las probabilidades, ¿no? Eh, los estudiantes que llevaron conmigo, bueno, ya tienen una idea o ya recordarán qué es una probabilidad, ¿no? No sé, los estudiantes que son de otros paralelos, no sé si llevaron esta parte de probabilidades. Sería bueno que alguno de ustedes me indique eso, ¿no? Si han llevado este capítulo de probabilidades en forma completa y, o recién lo vamos a ver, digamos, ¿no? Es algo nuevo para ellos, ¿no? No sé si hay alguno de los estudiantes de este turno que no es de la central, puede indicar si ha llevado probabilidades en estadística 1. Bueno, aparentemente no tenemos estudiantes de paralelo, a pesar que en los listados sí se les agrega al grupo y demás, ¿no? Eh, bueno, continuamos entonces, ¿no? Para comenzar con el capítulo, si voy a hablar de probabilidades, entonces lo primero es saber qué es una probabilidad, ¿no? ¿Qué entendemos por probabilidad? Eh, Algunos autores a la probabilidad también le llaman posibilidad. ¿Ya? Entonces, la probabilidad también puede ser entendida como una posibilidad, ¿no? O sea, es posible que ocurra algo, ¿no? Es posible que no ocurra, ¿no? Algo, algún hecho, algún suceso, ¿no? Por esa razón, cuando hablamos de probabilidades, pensando que ustedes alguna vez han usado este término, ¿no? Tal vez no como probabilidades, sino que llevaron como, o utilizaron como probablemente, ¿no? O es probable,
o no es probable, ¿no? Uno suele utilizar ese término en el diario vivir. Por lo tanto, decimos lo siguiente, entonces, ¿no? Como concepto, si quieren, de probabilidades, vamos a decir que la probabilidad o la posibilidad, o también posibilidad, les decía, es la ocurrencia o no de un suceso. La probabilidad es la ocurrencia o no de un suceso. También podemos indicar en lugar de suceso de un evento, o también si quieren de un acontecimiento. Otros dicen de un hecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es una probabilidad? La probabilidad es la ocurrencia o no de un evento. Es la ocurrencia o no de un suceso, ¿no? Es la ocurrencia o no de un acontecimiento. Entonces, cualquiera de esos términos podemos utilizar. ¿Qué quiere decir entonces la probabilidad? Que puede ocurrir algo o no puede ocurrir algo, ¿no? Por eso dice, es la ocurrencia o no de un suceso. Puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿no? Esa es una probabilidad. ¿Cuál es hay una probabilidad de que las clases sean presenciales, ¿no? Se habla de probabilidad. Entonces, puede que sean presenciales o puede que no sean presenciales, ¿no? En este semestre. Por lo que estamos pasando, hasta el momento no son presenciales, ¿no? Pero alguien dice, hay la probabilidad de que a partir de noviembre ya las clases sean presenciales, pero esa es una probabilidad. Es decir, puede que ocurra eso o puede que no, ¿no? Ya, a pesar que en el ministerio dijeron que no, ¿no? Todo este año va a ser, eh, todo este semestre va a ser virtual, ¿no? Pero se habla de probabilidades. Bueno, ahora, esta probabilidad, cuando trabajamos con una probabilidad, entonces, el valor de la probabilidad va de 0 a 1. Hablando de probabilidad, ¿no? El valor de una probabilidad es de 0 a 1. En este rango, en este intervalo, se manejan las probabilidades. Decimos que si la probabilidad se acerca a 0, cuanto más cerca está del 0, es menos probable que ocurra el evento. Es decir, no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir acá. Pero si la probabilidad se acerca a 1, es probable que ocurra, ¿no? De esa manera tenemos que entender, ¿no? La probabilidad está en este intervalo. El valor de la probabilidad va de 0 a 1, es decir, 0 puede ser 0, 0, 0, puede ser 0, algo, hasta 0,99 y llegando a 1. Cuando se acerca más a 0 es menos probable, o sea, no va a ocurrir. Cuando se acerca a 1 es más probable, el hecho va a ocurrir, ¿no? Entonces, se entiende de esa manera, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de, si bien estos son los valores de la probabilidad, generalmente cuando uno utiliza las probabilidades, los expresa en porcentaje. ¿No? En porcentaje. Por eso se dice que la probabilidad también se puede hablar en términos de porcentaje y su valor va a ir de 0 a 100%, ¿no? Lo mismo ocurre. Cuanto más se acerca a 0, menos probable, digamos 10%, 20%. Vamos a decir que no va a ocurrir el hecho. Pero si se acerca a 100, 80%, 90, 95%, 98%, se está acercando a 100, va a ocurrir el evento, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de las clases presenciales,
Alguien puede decir que hay la probabilidad de que en 90%, que hay la probabilidad de volver a clases presenciales este año o este semestre es de un 10%. Entonces se está acercando al cero, que indica que no va a ocurrir, ¿no? Que las clases sean presenciales, ¿no? O alguien puede decir que la probabilidad de que terminemos este año como con clases virtuales es un 95%. Entonces nos estamos acercando al 100%, por lo tanto decimos que va a ocurrir eso, ¿no? Que las clases van a ser virtuales, ¿no? No presenciales. Por eso les indico, les vuelvo a repetir, que cuando la probabilidad se acerca a cero, menos probable no va a ocurrir. Se acerca a 100, más probable que va a ocurrir. Ahora, también decimos, cuando se habla de probabilidades, se habla o se suele usar dos términos que son el experimento, ¿no? Se suele hablar del experimento, también se habla del evento. Estos dos términos son comunes en probabilidades, ¿no? Y cuando uno trabaja con probabilidades, entonces se suele utilizar estos dos términos que están relacionados obviamente con probabilidad, ¿no? Cuando hablamos de experimento, entonces, este término de experimento, me imagino que para la mayoría de ustedes no es algo nuevo, ¿no? Es algo que en algún momento han escuchado, eh, este término lo han utilizado, ¿no? Cuando uno está haciendo algún trabajo o algún experimento, ¿no? Ustedes participan en el experimento o en alguna asignatura, ¿no? Les dicen, en este semestre vamos a hacer experimentos, ¿no? Entonces, este término no debería ser nada nuevo para ustedes, ¿no? Ustedes deberían ya familiarizarse con este término. Ahora, lo importante es qué entendemos por experimento, ¿no? ¿Qué cosa estamos entendiendo? ¿Qué es para nosotros un experimento? ¿No? Cuando escucho este término, eh, cuando ustedes escuchan este término, ¿qué se les suele venir a la cabeza? ¿No? ¿Qué se imaginan que es un experimento? Por lo tanto, algunos de sus compañeros eh, sí suelen tener claro el término, ¿no? Eh, sí lo tienen, sí entienden a qué se refiere el experimento, como también algunos otros jóvenes, cuando escuchan el término de experimento, eh, pueden imaginarse casi siempre como algo complicado, ¿no? Porque esto está relacionado con experimentar, ¿no? Hacer algo que a veces nos acostumbran a pensar que el experimento es algo complicado, ¿no? Y puede ocurrir eso, obviamente, ¿no? Dependiendo de qué área estamos, en qué área estemos, a qué área nos estemos refiriendo, ¿no? Y en medicina y demás pueden haber experimentos que pueden ser muy complicados, ¿no? Muy cuidado, necesitamos mucho cuidado y demás, ¿no? Cuando hacemos experimentos, a veces lo asociamos con, decíamos, laboratorios, ¿no? Donde hacemos cualquier actividad, donde tenemos que tener las condiciones controladas, etc. Por lo tanto, en probabilidades, experimento para nosotros va a ser cualquier actividad que uno puede realizar, ¿no? Cualquier
actividad que uno realiza con el objetivo de obtener datos, ¿no? Eso para nosotros va a ser experimento. Otra vez, experimento es cualquier actividad que se realiza con el objetivo de obtener datos. Ahora, esa actividad o este experimento en probabilidades puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy básico de hacer, como también puede ser algo más complicado, ¿no? Eso va a depender mucho de qué cosa queremos hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestro estudio? Em, ¿Qué cosa queremos, qué estamos averiguando, qué estamos investigando? De acuerdo a al tipo de investigación que nosotros tengamos, entonces vamos a tener que hacer algún experimento, ¿no? Ahora, experimento, hemos dicho, una actividad que puede ser muy sencilla o muy complicada. Si decimos algo muy sencillo de hacer, una actividad muy sencilla, como por ejemplo el observar, ¿no? Simplemente hacer una observación. Si estamos haciendo una observación, eso para probabilidades es un experimento. Observación, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de obtener datos, ¿no? Em, Puedo querer saber algo de ustedes pensando que estamos en alguna clase presencial, estamos en el aula, quiero hacer algún estudio con ustedes, entonces puedo hacer el experimento o la actividad de la observación con ustedes. No necesito preguntarles nada, simplemente al observarles yo ya estaría sacando algunos datos, ¿no? Si yo quisiera saber, por ejemplo, algo relacionado con el uso de los lentes, ¿no? Y necesito saber la cantidad de estudiantes que usan lentes y la cantidad de estudiantes que no usan lentes, ¿no? Entonces simplemente puedo observar, los observo y voy anotando, ¿no? Estoy obteniendo datos. ¿Cuántos de ustedes usan lentes? De ahí veré el género, ¿no? Varones, mujeres. También puedo ver la edad, o sea, puedo sacar muchos datos, pero primero haciendo una observación, ¿no? En cuanto al uso de lentes y al género. Ahora, en relación, si yo quiero saber la edad, ya quiero saber otros datos, entonces ya no va a ser simple observación, ¿no es cierto? Voy a tener que ya a este experimento de observación aumentar otra actividad, como son las consultas, ¿no? Las preguntas, el cuestionario, que decimos. Entonces voy a preguntar algunos datos y estoy haciendo mi experimento, ¿no? Otra actividad, otro experimento muy sencillo en probabilidades puede ser también lanzar una moneda al aire, ¿no? En probabilidades ese es un experimento, ¿no? O lanzar al aire un dado. En probabilidades se trabaja bastante con dados, monedas y demás. Entonces los experimentos o el experimento, algo tan sencillo como lanzar un dado al aire, lanzar una moneda al aire, simplemente hacer una observación o hacer una simple pregunta, ¿no? A cada uno de ustedes. Entonces, en eso consiste el experimento. Algo muy sencillo o algo complicado. Otro término relacionado o utilizado en probabilidades es el evento. Evento. ¿Qué es un evento? Vamos a decir. El evento es un posible resultado del experimento. ¿Ya? El evento es un posible resultado del experimento. Ahora, al decir evento, bueno, estoy indicando que es un posible resultado del experimento, pero eso no significa que cuando yo haga un experimento
solamente tenga un evento, ¿no? Puedo entonces hablar de eventos, puedo hablar en plural. Puedo hablar de eventos, es decir, de posibles resultados del experimento, ¿no? En algunos casos, sí, mi experimento quizás tenga un solo evento o puede tener varios eventos o varios posibles resultados. Por ejemplo, si si el experimento fuese lanzar una moneda al aire, ¿cuáles van a ser los eventos? Es decir, ¿cuáles van a ser los posibles resultados? Entonces aquí hablo de eventos, ¿no? Porque tengo dos eventos. Es decir, si yo lanzo la moneda al aire, voy a tener cara o cruz, como decimos. Uno va a ser cara o el otro resulta puede ser cruz. O si quieren cara y escudo, también algunos hablan así, ¿no? Un resultado cara, el otro resultado puede también obtener el resultado de escudo. Si el experimento es lanzar al aire un dado, entonces acá se habla de cuántos eventos, ¿no? Estoy lanzando un dado al aire, nos acordamos del dado y aquí tenemos 6 eventos, ¿no? 6 posibles resultados, porque el dado tiene 6 caras, ¿no? Y cada cara está marcado con puntos, ¿no? Que va del 1 al 6. Entonces, voy a tener 6 eventos. Y de esa manera, ¿no? Dependiendo de qué experimento estoy haciendo, yo voy a tener diferentes posibles eventos para poder trabajar. Eh, eh, si hacemos, por ejemplo, otro experimento, los experimentos también pueden ser, les decía, algunas consultas, ¿no? Alguna pregunta. Se les puede consultar a ustedes, ¿no? El experimento puede ser preguntar el tipo de celular que tienen, ¿no? Y vamos a tener aquí varios eventos, ¿no? Es decir, varios resultados, ¿no? Aunque no voy a decir que puedo tener, por ejemplo, 10 resultados, ¿no? Generalmente, si hablamos de celulares, podríamos tener unos 4 o 5 eventos. Es decir, si hablamos de las marcas más comunes de celulares que se utilizan, ¿no? O que los estudiantes utilizan, ¿no? Tampoco vamos a tener cualquier cantidad de eventos, ¿no? Solamente vamos a tener acá las marcas más comunes, como se dice, ¿no? Entonces voy a tener un número determinado de eventos. Bueno, eso en relación al concepto de probabilidades. Pasemos ahora, hablemos un poco sobre los enfoques de la probabilidad. Pasamos a este otro punto, que son los enfoques de la probabilidad. Algunos autores también le llaman o dicen acá tipos de probabilidad, división de la probabilidad, ¿no? Pues cualquiera de estos términos es correcto. Aquí se habla de los tipos de probabilidad, es decir, los enfoques de la probabilidad o cuántos tipos de probabilidad tenemos. En ese sentido, comenzamos acá indicando lo siguiente, ¿no? Tenemos dos grandes enfoques o, si quieren, dos grandes grupos de probabilidades. Tenemos la probabilidad
objetiva. Y luego vamos a hablar de la probabilidad subjetiva, ¿ya? Esas son las dos grandes, la división de la probabilidad, ¿no? Tenemos la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva, que luego lo vamos a ver. Ahora, cuando hablamos de la probabilidad objetiva, la probabilidad objetiva, a su vez, se divide en otros dos grupos. Tenemos la probabilidad, eso significa probabilidad objetiva clásica. Probabilidad objetiva clásica. Y la otra es la probabilidad objetiva empírica, que luego lo vamos a ver acá también, ¿no? Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, nuevamente, la probabilidad se divide en dos grandes grupos, que es la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva, que lo vamos a ver luego. Ahora, a su vez, la probabilidad objetiva se divide en estos dos grupos, probabilidad objetiva clásica y probabilidad objetiva empírica. Y comenzamos con la probabilidad objetiva clásica. Primero vamos a ver la probabilidad objetiva clásica. La probabilidad objetiva clásica, esta también suele llamarse, o algunos autores le llaman, clásica o teórica. Clásica o teórica. Esta probabilidad se aplica cuando se considera que los resultados o eventos de un experimento son igualmente posibles, ¿ya? Es decir, ¿cuándo voy a usar esta probabilidad clásica o teórica? Cuando considere que los resultados o eventos de un experimento sean igualmente posibles, o sea, que todos puedan ocurrir o suceder, ¿no? En este caso se utiliza esta probabilidad. La fórmula, aquí ya comenzamos con las fórmulas. Tenemos la siguiente, la probabilidad de un evento, es igual al número de resultados posibles número de resultados favorables, número de resultados favorables sobre el número total de resultados. Número total de resultados. Ya esta es la forma de la probabilidad objetiva clásica o teórica. ¿No? La probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables sobre el número total de resultados. Por ejemplo, hacemos la siguiente consulta. ¿Cuál es la probabilidad acá? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5
al lanzar un dado al aire, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado al aire? ¿No? Entonces pensamos en número de resultados favorables, es decir, yo tengo un dado de 6 caras, en cuántas de ellas hay un 5 o 5 puntos, solamente en uno. Los resultados favorables, 1. Sobre el número total de resultados, un dado tiene 6 caras, dijimos, por lo tanto, 1 sobre 6. Entonces, el resultado va a ser, para ese ejemplo, un sexto. Ahora lo puedo dejar como fracción, les decía, o puedo dividir esto. Esto va a ser 0, redondeando 17. Lo puedo dejar así también, o lo puedo expresar como porcentaje, ¿no? Esto va a ser 17%. ¿No? Por lo tanto, el resultado lo puedo dejar con una de estas opciones. Para generalmente lo que se hace es expresarlo en porcentaje, les decía, ¿no? O sea, se maneja bastante esta cuestión del porcentaje en probabilidades, ¿no? Pero hay también la opción de la fracción o de los decimales, ¿no? Eso ya es opcional, ¿no? Dependiendo de ustedes cómo lo vayan a expresar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de lanzar un dado al aire y obtener un 5? Un 17%, un sexto o 0,17. Y eso va a ocurrir para cada dado. Cuando tome el dado y ya sea quiero obtener el 1, 2, 3, etcétera, no siempre va a ser ese resultado. En probabilidades trabajamos bastante también con cartas, ¿ya? Cartas, con barajas. Cuando uno usa las cartas, bueno, se recuerda cuántas cartas hay, qué figuritas tenemos, etcétera, ¿no? Palos que les llaman, los que juegan con cartas, ¿no? Entonces, también es algo bien común en probabilidades trabajar, les decía, con cartas, y para ello necesitamos recordarnos eh, algunos, algunos aspectos de las figuras, cuántas figuras hay, de cada figura cuántas cartas tenemos y demás, ¿no? Ya, enseguida se va a cortar la clase, ya estamos casi al límite de tiempo, estamos con menos de un minuto, y tienen ustedes el segundo enlace para ingresar. Una vez que se corte esto, tenemos unos 5 minutitos para ingresar y ahí vamos a continuar eh, con los ejemplos en relación a, eh, a la probabilidad objetiva, a la probabilidad clásica o teórica. Ya nos volvemos a conectar entonces dentro de 5 minutos.